Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más en este estudio de nuestra lección de la Escuela Sabática. Es un estudio semanal en el que podemos abrir la Biblia y aprender más acerca de las promesas que hay para nuestra vida. En esta semana el título fue Una herencia incorruptible. Cuando pensamos en una carta, ¿qué imaginamos que hay en ella? ¿Qué puede haber? Normalmente cuando escribimos una carta encontramos un mensaje específico, pues el apóstol Pedro escribió una carta. 2 cartas, y estas cartas tienen mensajes muy específicos para los cristianos del siglo I. Y para nuestra época, estos consejos podemos aplicarlos para que podamos alcanzar esa herencia incorruptible. Quédese con nosotros para que pueda conocer más sobre las conductas y comportamientos del cristiano que nos van a ayudar a alcanzar esta herencia incorruptible. Le invitamos también para que visite nuestra página de Escuela Sabática Universitaria, donde encontrará consejos para el estudio de esta lección. ¿Qué tal amigos? Seguimos en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Me acompañan unas jovencitas muy guapas. Ahora habemos puras chicas. Y vamos a comenzar para que ellas se presenten. Bien. Mi nombre es Cianya Azalía Gómez Arias. Estudio Artes Visuales en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Cianya. Gracias. Hola, mi nombre es Kelly Ble. Estudio Enseñanza de las Ciencias en Física y Matemáticas aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Kelly. Mi nombre es Marta Portillo, estudiante de Enfermería aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidas, chicas. Gracias por aceptar la invitación para compartir este estudio semanal de la lección de la Escuela Sabática. ¿Les parece si oramos para invocar la bendición de Dios? Marta, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir de tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estamos en la lección número 2. Una herencia incorruptible. Créanme que leer solamente la herencia incorruptible nos hace soñar con el cielo, ¿verdad? Sí. Y creo que para cada uno de nosotros al estudiar esta lección fue muy edificante, nos reconfortó y durante el desarrollo del estudio vamos a ver qué promesas podemos aplicar para nuestra vida espiritual. Me gustaría comenzar con algo muy importante. Cuando leemos primera y segunda de Pedro, normalmente pues uno lee las promesas que ahí se encuentran, los consejos, pero es interesante saber que esta carta tenía un mensaje específico. La semana pasada estudiamos al personaje Pedro en sí, quién era él, su forma en que recibió el Espíritu Santo y fue cambiando su vida, aceptó ese llamado a predicar el Evangelio, pero ahora vamos a estudiar el primer capítulo de Primera de Pedro. ¿A quién fue dirigido? ¿Con qué propósito? ¿Qué mensaje Pedro dirigió a la iglesia en el siglo I que también podemos aplicarlo a nuestra vida actual? ¿Le gustaría comentar a alguno de ustedes sobre este mensaje y esta controversia sobre a quién va dirigido el libro de Primera de Pedro? Si va dirigido a los gentiles o si va dirigido a los cristianos judíos, ¿tendrá alguna relevancia? Sí, Jessy. Bueno, de hecho, creo que la respuesta está dentro del mismo capítulo, ¿verdad? Primera de Pedro 1. En el versículo 1 empieza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, ahí usa la palabra extranjeros, pero también en otras versiones dice los expatriados. Ahí ese es uno de los versículos que se utiliza para nosotros afirmar que posiblemente esta carta fue escrito para los judíos. Sin embargo, hay otros textos que difieren un poquito, nos hacen pensar que tal vez no, tal vez fue escrito para los gentiles convertidos al cristianismo. Entonces, esa respuesta pues no la podemos dar del todo porque aún dentro de los teólogos se está debatiendo realmente hacia quiénes fue escrita, pero creo que el mensaje pues es lo más importante, el mensaje de la carta. Amén. Yo siento que el mensaje de la carta se adapta perfectamente tanto a los judíos como a las personas que en ese entonces y en la actualidad no eran judías, porque el mensaje es tan perfecto que nos permite que cualquier persona pueda adaptarlo y tomar ese mensaje como suyo.
Sí, y es interesante porque cuando habla de la palabra expatriarcados, también es una palabra o dispersos que se utilizaba para el antiguo Israel. Era una palabra que se utilizaba para dirigirse al pueblo de Dios cuando se dispersaron. ¿Recuerdan? Cuando por haber pecado, pues algunos se fueron para diferentes lugares. Pero el mensaje, como bien decías, Kelly, es el importante, ¿sí? Si fue escrita a los judíos, si fue escrita para los gentiles convertidos, lo que vemos aquí es un mensaje específico. Cuando mandas un email en nuestros días, sí, lo escribes porque de repente tienes un mensaje que darle a una persona y dices, le voy a escribir para pedirle tal cosa, ¿no? O antes, cuando los chicos o los novios mandaban su carta, una carta de amor o una carta, pues se escribían y se inspiraban escribiendo un mensaje, ¿sí? Que querían que la otra persona lo valorara y lo atesorara. Pero Pedro se da cuenta que este grupo de cristianos está pasando por una circunstancia muy difícil y dice, ellos necesitan ser reconfortados. ¿Cuáles eran los problemas que estaban pasando ellos? ¿Cuál era la situación que estaba viviendo la iglesia en esos días? Sabes, Jessy, justamente algo de lo que Pedro utilizó en esta carta era despertar el ánimo de ellos, sabiendo que había una promesa para ese sufrimiento que estaban llevando. En el tiempo antiguo, como en ese tiempo, ellos estaban teniendo un sufrimiento por creer, ¿verdad? Por ese mensaje que ellos consideraban que era cierto, una verdad. Entonces, nos dice que cuando Pedro mandó esta carta era con el objetivo de animar y enseñarles que había una herencia incorruptible, que había algo lo cual Dios tenía preparado para ellos. Ahora que mencionas la palabra verdad, me hace recordar que justamente en la escuela sabática hay una frase que me gustó, que dice, va más o menos así, que la verdad hay que vivirla. Y si hablamos de esta herencia incorruptible y que la verdad es necesario vivirla, entonces pienso en que es necesario que nosotros vivamos, al igual que en la carta de Pedro, vivamos eso, ¿no? Vivamos esa herencia incorruptible que está por llegar a nosotros, que realmente es la verdad y por lo tanto es algo que nosotros debemos vivir. Y mira que en el versículo 5, si leemos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, reafirmando lo que dices, Cianya, me gusta porque dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta porque dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la palabra. Qué maravilloso. Es como que Pedro le dice, miren hermanos, si están pasando pruebas, si están siendo perseguidos, no se preocupen. El poder de Dios el poder de Dios que crea, el poder de Dios que da vida, el poder de Dios que sana, es el poder de Dios que está allí para guardarlos a ustedes y prepararlos para el tiempo postrero en que recibimos esa herencia incorruptible. Entonces, es importante porque aunque ellos se sentían, un comentario que menciona en mi Biblia, hace un comentario, un erudito que quiere comentar sobre Primera de Pedro, menciona que ellos estaban siendo perseguidos. Vemos que si leemos Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, encontramos también que hace referencia a ellos como personas que tenían un pasado. Vean lo que dice. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? Es como que se refiere a ellos, personas que tenían una vida antigua, aceptan el mensaje de Jesús, aceptan el mensaje de una vida nueva en Cristo Jesús, y ahora que aceptan esta verdad, las personas, sus compatriotas, las que estaban cerca de ellos, los rechazan y comienzan como que a perseguirlos, a hostigarles, porque ahora ya no participan de su borrachera, ya no participan de la antigua vida, tienen una vida nueva. Y me gustaría, no sé si Kelly o Marta o si alguna quisiera contestar, ¿qué debería motivar el comportamiento de un cristiano? Así es. Mira, Jessy, hay varias cosas que
deberíamos como cristianos nosotros entender que es algo que nos motiva. El primer punto, vamos a mencionar 3, se encuentra en 1 Pedro 1:16 y nos dice, pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. La primera cosa que nos debe motivar, o el primer punto, es que Dios es santo. Entonces, cuando Él menciona acerca de esa pureza que estuvimos viendo, nos hablaba de santidad, de haber apartado. Entonces, si Dios es santo, ¿por qué nosotros no ser como Él? Porque si fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, es algo que nos debería motivar, es el primer punto. El segundo lo encontramos en 1 Pedro, igual capítulo 1, verso 15 al 17, y nos habla acerca de que Dios juzgará nuestras obras. Sabemos que no somos salvos por obras, ¿verdad? Pero el hecho de nosotros tener un comportamiento de obediencia es el resultado de haber aceptado a Dios como nuestro Salvador. Entonces, es la segunda cosa, que seremos juzgados también por las obras buenas y malas que realicemos. Y el tercer punto nos habla en el verso 19, que también fuimos comprados por precio. Y esto creo que es lo que más debiese llamarnos la atención o motivarnos, porque el precio no fue barato, ¿verdad? Fue el precio de la sangre de Cristo, el haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, creo que eso debería ser un eco en nuestras vidas para poder entender ese grandioso y valioso sacrificio que Dios hizo por nosotros. Muy bien, la verdad que hay mucho que comentar, ¿sí? Y algo que me llamó la atención, yo le estaba leyendo la carta a Pedro y decía, es interesante porque es como que Pedro le dice, hermanos, ustedes sufren persecución, pero acuérdense que en la persecución hay un comportamiento, hay una conducta cristiana que hay que mantener. Y esta conducta cristiana tiene que ver con una nueva vida. ¿Sí? Y la lección menciona también sobre aquellas creencias que tenemos sobre una nueva vida en Cristo Jesús, la testificación como cristianos, ¿sí? Nuestra vida es un testimonio. Pero hay una pregunta que mientras vamos a una pausa, me gustaría que lo razonáramos y también nuestros amables televidentes que allí en su casa puedan pensar. Y vamos a ver, la lección mencionaba también a los elegidos. ¿Por qué elegidos? La pregunta sería, ¿Dios escogió desde antes a los que serían salvos y a los que no van a ser salvos? ¿Quiere decir entonces que cuando menciona Pedro a los elegidos, hay un grupo de personas que van a ser salvas y otras no? Quédese con nosotros y al regreso vamos a comentar qué dice la Biblia con respecto a este tema de ser destinados para salvación o para perdición. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable.
porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Estamos de regreso y vamos a responder a nuestra pregunta. ¿Sí? La pregunta era si Dios tiene elegidos, si fuimos elegidos para salvación o para perdición. A ver, chicas, ¿alguien desea comenzar y contestar? Bueno, esa pregunta realmente viene de Primera de Pedro 1:2, ¿verdad? Porque ahí cuando Pedro dice a quién se refiere la carta, pues dice que también a los elegidos según el designio de Dios. Y entonces puede causar una confusión porque suena como que Dios ya escogió entonces los que van a ser salvos, y entonces si no me escogió, pues ya no tengo oportunidad, pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Hay un versículo que está en 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, que dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí lo deja también claro, ¿no? Realmente Dios desea que todos nosotros seamos salvos y ya nos eligió. Desde la fundación del mundo ya tenía el plan de salvación y todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Y escogió a todos, porque lo que me gusta aquí, que después el versículo dice que la razón por la cual los eligió, una de ellas fue para ser rociados por la sangre de Cristo, de gracia y de gozo. Y si lo vemos desde este punto, Jesús murió por todos. O sea, no murió por nadie ni por un grupo en especial. Nadie en específico, perdón. Murió simplemente por todos. Entonces, todos somos elegidos. Yo tengo respecto a la palabra elegidos, tengo una opinión personal. Siento que tal vez algunos fuimos elegidos, pero no para ser únicamente salvos nosotros, sino fuimos elegidos para tener esa responsabilidad de llevar a otros a Cristo. O sea, fuimos elegidos para tener esa responsabilidad de ir y demostrarle a los demás el gran amor de Cristo y demostrarles que existió alguien que dio su sangre, que está dispuesto a rociarnos con su sangre. En este caso, pues es Jesús. Amén. Entonces, la palabra elegidos no es porque hay un grupo de personas que fue elegida para salvación y otra no. ¿Qué será entonces, Marta? Así es. Mira, Jessie, algo interesante que nos dice la lección es que Dios tiene el conocimiento previo de lo que nosotros vamos a elegir, pero que aún así, Él conociendo o sabiendo ese conocimiento o esa elección que vamos a hacer, Él nos permite la libertad de poderlo elegir. Ejemplo, cuando hay alguna persona que, no sé, le gusta más una cosa que otra, ¿verdad? Y elige, o que Kelly le gusta mucho las frutas y no le gustan las verduras. Y si yo sé que a Kelly le gusta más la fruta, pues, y yo le traigo las dos, y Kelly va a elegir la fruta, aunque yo sé, no le voy a obligar a que agarre la fruta, sino que yo se lo pongo frente a ella y ella va a elegir cuál de las dos prefiere. Es lo mismo que pasa con Dios. Y hay otro texto, Jessie, que quiero invitarles, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Sin duda alguna, en Efesios nos menciona que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que no tuviésemos pecado ni mancha alguna. Pero bueno, entró, entonces Dios quiere una salvación para nosotros. Y aunque es lo mejor y lo sabemos, pues Él nos da esa libre elección, ¿verdad? Él nos dice, bueno, aquí está, yo la pongo, pero Él nos permite tomar la decisión a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Quiero hilar con lo que hablábamos anteriormente. Cuando nos dice que nuestros actos, nuestras obras buenas y malas, es simplemente el reflejo o el resultado de nosotros como seres humanos igualar el carácter de Dios. Y precisamente al ser escogidos por la gracia de Jesús para poder ser salvos, nos permite también el actuar como Él. Entonces, siento yo que es importante que
nosotros veamos que la idea es que todos lleguemos a ser como Cristo. Todos, todos, todos sin excepción. Tanto hombres y mujeres de cualquier raza. Todos debemos llegar a ser como Cristo. Entonces, todos estamos elegidos para ser salvos. Pero, ahí es donde quiero, nuestros actos, eso ya es personal. Dios nos permite actuar a como nosotros queramos actuar. Pero la idea es que nosotros tratemos de llegar a ser como Él. Sí, entonces, rescatando lo que hemos dicho, Dios nos eligió a todos, ¿sí? A toda la humanidad, murió por todos, ¿sí? Porque Pablo menciona de que todos hemos pecado y hemos sido pues destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene, la Biblia menciona de que por uno entró el pecado y también por uno la salvación para todos. Y esto es por medio de Cristo Jesús. Entonces todos hemos sido elegidos. Entonces más siento que cuando Pedro escribe a los elegidos se está refiriendo más como un elogio a los que aceptaron, que habían aceptado esa bendición. ¿Sí? Kelly, ¿quieres comentar algo más? Sí. Bueno, también la palabra elegidos me habla de que Dios es un Dios personal. Y por ahí en la lección había una pregunta que decía también, ¿qué esperanza me da o cómo me hace sentir a mí saber que soy elegida? Y una vez escuché del pastor Alejandro Bullón una frase muy hermosa que él dijo, que dice que en el cielo, él se imagina, ¿verdad?, que hay como si fueran sillas que ya tienen nuestro nombre de cada uno y que aun si nosotros elegimos no ir, esa silla va a quedar vacía, va a quedar ahí con tu nombre. Tú eres tan especial para Dios que ese lugar siempre va a quedar vacío, pero Él desea que vayamos, ¿sí? Entonces yo creo que debemos de actuar realmente como elegidos, ¿verdad? Y responder a ese amor que Dios nos dio primero, no pensar en que es algo que me tengo que esforzar mucho, sino solamente pedirle a Dios, ¿verdad?, que pueda responderle a ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Pues, ahora, la verdad que Dios es maravilloso y gracias a su misericordia que nos eligió para salvación y nos dio la bendición, ¿sí?, que todos tenemos de elegir. Por eso en Deuteronomio, cuando menciona en el capítulo 30, al cielo y a la tierra llamó por testigos, hoy en contra de vosotros. Y dice, elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios te pone el panorama y te dice, hijo, aquí está, pero tú eliges. Dios no influye en que a este lo voy a salvar y a este no. Nosotros decidimos. Y como dice un libro por ahí que antes se escribía, es más fácil salvarse que perderse. Ante tanta gracia, ante tanto amor, es más fácil salvarse. ¿Sabes que ahora que con lo que mencionaba Kelly, con lo que mencionas tú, Jessie, siento que al momento en que Adán y Eva pecaron y todos pagamos por el pecado, todos estábamos en un mundo del pecado y estamos destinados a pecar. Pero Jesús, precisamente para darnos esa libertad de escoger en hacer lo bueno, en hacer lo malo, en ser salvos y no ser salvos, Él decidió mandar a Jesús. O sea, Él decidió poner a su Hijo para darnos la libertad de escoger, porque si Él no lo mandaba, simplemente no íbamos a tener esa opción. Íbamos a perdernos porque sí, pero Él dijo no, vamos a hacer que mis hijos amados tengan la oportunidad de escoger por ellos mismos. Y por eso mandó a su Hijo. Aparte de porque nos ama y nos quería hacer salvos, ¿no? No, y algo súper interesante es en Ezequiel 33:11, donde dice que Jehová no se complace en la muerte del malvado. O sea, nosotros como humanos, ante una persona que hace algo malo, ¿cuál es su sentencia? No, pues que siempre está encarcelado o muerte. Pero no, o sea, Dios es un Dios de amor que dice que Él no se complace en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, Él nos invita, volveos de vuestros malos caminos, y nos hace una pregunta: ¿por qué queréis morir, oh casa de Israel? Entonces, yo creo que no, al voltearnos a ver Dios y ver nuestro pecado y que seguimos en ese pecado, se pregunta por qué seguimos pecando en lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Él nos invita a que volvamos de nuestros malos caminos y podamos alcanzar esa misericordia y esa salvación que nos está ofreciendo. Entonces, por todos lados que veamos, pues Dios realmente quiere la salvación para nosotros. Pues la verdad que estudiar esta lección, leer lo que la Biblia nos enseña sobre la salvación, reconforta nuestra fe. Un punto importante que el estudio de esta semana también señalaba es cómo aplicar esta salvación en nuestra vida práctica, cómo vivir, cómo demostrar cómo nuestro comportamiento cristiano nosotros damos evidencia de que obedecemos a la verdad. ¿Cuáles son las características que me identifican a mí como un verdadero creyente? Porque Pablo le está hablando a estas personas que habían nacido de nuevo, a estas personas que ahora estaban viviendo el Evangelio. Kelly, ¿te gustaría responder? Sí. Fíjate, Jessy, que en el versículo 22 del primer capítulo de Primera de Pedro, dice precisamente que los que han sido purificados mediante la obediencia a la verdad, dice, llevan en ellos un amor fraternal, un amor de hermanos. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y bueno, me parece que una característica que los cristianos deberíamos de tener es precisamente ese, demostrar amor, porque sabemos que Dios es amor y Jesús cuando estuvo en esta tierra le demostró amor a todas las personas también. Entonces creo que ese elemento es importante. Yo siento que es una característica de Dios que, bueno, en lo personal me encanta, porque tiene esa habilidad de amar tanto a una persona a como amar a todos los demás con la misma fuerza. Para mí, por lo menos es complicado, o sea, quiero a mis hermanas, quiero a mis amigos cercanos, pero con la misma fuerza con la que yo los quiero, querer a personas con las que apenas trato, pues es complicado, ¿no? Y desearle el bien o el bienestar con la misma fuerza que le deseo a las personas que están muy cerca de mí, es un poco complicado, pero Dios tiene esa capacidad, o sea, es grandioso. Y muchas ocasiones conocemos a alguien o en la iglesia y Kelly, que Dios te bendiga, te quiero, pero a veces aquí menciona algo, un amor fraternal no fingido, ¿verdad? Que sea real, sincero, que sea totalmente verdadero. Entonces, qué importante es no solamente decir, aparentar que quiero a alguien, sino que realmente sentirlo, pedir a Dios que yo sienta ese amor por las demás personas. Que no sean solo palabras, sino que se muestren actos. Pues creo que hemos llegado al final de este estudio. Hay tanto que opinar, hay muchos pasajes bíblicos que impactaron nuestra vida, pero tratando de concluir, en este estudio aprendimos que el mensaje que Pedro dirigió en el siglo I a estos cristianos se aplica a nuestra vida. ¿Cuál era ese mensaje? Que tenemos una herencia incorruptible. Ese mensaje también nos decía que hemos nacido, tenemos una nueva vida en Cristo. Y aparte de esto, que este mundo no es nuestro hogar. Aunque sufrimos persecución, aunque las personas no nos comprenden, tenemos una esperanza bendita. ¿Sí? Chicas, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. También a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar ahí en la comunidad de su hogar y sintonizar este programa. Les esperamos para el siguiente estudio de nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria.